Valeria Cardoso se asomó a la ventana de su oficina, situada en la primera planta de un centro comercial, y observó el ajetreo de la gente. Su cadena de papelerías funciona como un reloj. 3 locales en distintos barrios de São Paulo dan beneficios por 8º año consecutivo. Había montado el negocio desde cero, empezando con una pequeña tienda cerca de la universidad donde vendía cuadernos y bolígrafos a los estudiantes. Ahora empleaba a 23 personas y cada mes tenía que ocuparse de docenas de asuntos, desde las compras hasta los impuestos. El sol de la tarde inundaba la oficina con una luz cálida que se reflejaba en las cristaleras del edificio de enfrente. A Valeria le encantaban esos momentos de calma en medio de la jornada laboral. Le ayudaban a ordenar sus pensamientos y a evaluar la situación con una mirada nueva. Al otro lado de la ventana, la vida seguía su curso habitual. Escolares con uniformes azules se agolpaban en torno a un puesto de helados. Oficinistas cruzaban apresuradamente la plaza con vasos de café de plástico en la mano. Ancianas paseaban tranquilamente con bolsas de ruedas. El teléfono del escritorio vibró. Valeria miró la pantalla. Un mensaje de Rodrigo. «Esta noche llegaré tarde. No me esperes levantada para cenar». Era la tercera vez esta semana. Y si se contaba la semana pasada, era la sexta. Valeria frunció el ceño, guardó el teléfono en el cajón del escritorio y volvió a mirar las facturas. Los números se desdibujaron ante sus ojos. Leyó la misma línea 3 veces sin recordar el contenido. Amando Ribeiro, su mano derecha y gerente, estaba sentado en la mesa de al lado, comprobando los balances de existencias. Llevaba 4 años trabajando para ella y conocía el negocio tan bien como la propia Valeria. Alto, delgado, con el pelo negro bien peinado, nunca levantaba la voz, pero sabía cómo conseguir lo que quería de cualquier proveedor. Valeria pensaba a menudo que tenía suerte de encontrar un ayudante así, honesto, eficiente, con una mente analítica. Muchos empresarios que conocía se quejaban de problemas con el personal, y ella no los tenía gracias a la correcta selección de las personas. «Amando, ¿cómo van las cosas con el nuevo lote de expedientes?», preguntó Valeria sin apartar los ojos de los documentos. «Se entregarán mañana por la mañana. El precio ha bajado un 8%, respondió ajustándose las gafas. El proveedor aceptó aplazar el pago 15 días. ¿Y la presentación de la escuela número 42? Voy a verles pasado mañana a las 10 de la mañana. Creo que el contrato está en la bolsa. El director ya ha insinuado que nuestras condiciones les convienen». Valeria se frotó las sienes. El dolor de cabeza la atormentaba desde hacía días. No era por el trabajo, que nunca había sido una fuente de estrés para ella. Al contrario, la oficina se había convertido en un lugar donde se sentía segura y tranquila. Aquí todo estaba bajo control. Cada problema tenía una solución. Cada asunto podía discutirse con personas competentes. El problema estaba en casa. Rodrigo había cambiado. No bruscamente, no de repente, sino poco a poco, como el agua que erosiona una orilla. Al principio, ella había achacado sus rarezas a problemas con la tienda. Su pequeña tienda de ropa deportiva en el centro de la ciudad apenas llegaba a fin de mes. La competencia es feroz, los clientes son cada vez menos numerosos y el alquiler sube cada año. Las grandes cadenas ofrecían productos a precios con los que el pequeño empresario no podía competir. Valeria le ofreció en repetidas ocasiones cerrar el negocio y unirse al suyo, pero Rodrigo se negó obstinadamente. «No voy a trabajar para mi mujer», decía cada vez que hablaban del tema. Su voz estaba llena de ese especial orgullo masculino que no tolera el compromiso. Valeria lo entendía. Al fin y al cabo, cuando había empezado su negocio, Rodrigo le había ofrecido ayuda económica más de una vez, pero ella también se había negado. Quería conseguirlo todo ella sola. Ahora que su negocio prosperaba y la tienda de él apenas salía a flote, las cosas habían cambiado, pero los principios seguían siendo los mismos. En los últimos 2 meses, algo había cambiado radicalmente.
Rodrigo empezó a recibir llamadas extrañas. El teléfono sonaba en los momentos más inoportunos, durante la cena, mientras veían una película con su hija, incluso por la noche, cuando todos dormían. Y cada vez se levantaba y se iba a otra habitación, hablando en voz baja, brevemente, casi en un susurro. Valeria no escuchaba a escondidas, no por principio, sino porque no quería saber nada que pudiera disgustarla por completo, pero a veces le llegaban palabras sueltas. Mañana. No puedo. Lo tengo. También empezaba a quedarse hasta tarde en el trabajo. Rodrigo solía llegar a casa a las 7 de la tarde. Su tienda cerraba a las 7:30 y tardaba 20 minutos en coche en llegar del centro a su barrio. Valeria se sabía de memoria su rutina: cerrar la caja, contar la recaudación, comprobar las cerraduras, una breve charla con el guardia de seguridad del centro comercial. Media hora como mucho. Ahora aparecía a las 8, a veces a las 9, explicando que tenía que clasificar mercancía, reunirse con proveedores o resolver algún asunto urgente. Las explicaciones sonaban lógicas, pero algo en ellas no cuadraba. Valeria cerró la carpeta con los documentos y miró el reloj. Las 6:30. Tenía que volver a casa, ayudar a Sofía con los deberes y preparar la cena. Su hija de 8 años era una niña inteligente, pero las matemáticas le resultaban difíciles, y Valeria intentaba sacar tiempo para las clases todos los días. Sofía había heredado su terquedad y el carácter tranquilo de su padre, una rara combinación que le daba esperanzas de un futuro exitoso. «Amando, me voy. Llámame si hay algo urgente», dijo mientras hacía la maleta. «Te llamaré. ¿A qué hora empezamos mañana?» «A las 9, como siempre. Y no te olvides de llamar al proveedor de clips. Han tenido un problema con la entrega». «Ya lo hice. Dijeron que lo solucionarían mañana por la noche». Tardamos media hora en llegar a casa. El tráfico de São Paulo era familiar pero molesto. Valeria encendió la radio, pero no escuchó la música. Pensaba en Rodrigo. Tal vez se estaba alterando. A lo mejor tenía problemas de negocios y no quería molestar a su familia con los detalles. 10 años de matrimonio le habían enseñado a no sacar conclusiones precipitadas. Rodrigo era un buen marido y padre. No era perfecto. ¿Quién lo era? Pero era de fiar. Nunca bebía, nunca jugaba, nunca desaparecía con los amigos los fines de semana. Trabajador, responsable, amaba a su hija. Pero las llamadas telefónicas y esa nueva mirada en su rostro cuando miraba la pantalla del teléfono, algo entre tensión y anticipación. Valeria no podía precisarlo, pero era una expresión que no le gustaba. En casa, Valeria se encontró con Sofía, morena, con grandes ojos marrones, una copia de su madre de niña. La niña estaba sentada en la mesa de la cocina con un libro de matemáticas y parecía disgustada. Junto a ella había algunos trozos de papel garabateados, aparentemente intentos infructuosos de resolver el problema. «Mamá, no entiendo este problema sobre trenes», se quejaba. «Uno va de la ciudad A a la ciudad B y el otro viaja hacia él de la ciudad B a la ciudad A. ¿Por qué viajan el uno hacia el otro? ¡Qué estupidez!». Valeria se ríe, la primera carcajada del día. «Ya llegaremos al fondo del asunto, mi niña lista. ¿Aún no ha venido papá?» «No. ¿Vendrá hoy? Porque anoche vino cuando estaba dormida y esta mañana se ha ido antes de que me despertara». «Claro que vendrá. Es que tenía cosas de trabajo que hacer». Pasaron 1 hora resolviendo problemas. Sofía tenía razón. Los problemas sobre los trenes que se acercan eran realmente ilógicos desde el punto de vista del sentido común, pero matemáticamente bastante solucionables. Después, Valeria empezó a preparar la cena: pollo con salsa teriyaki, el plato favorito de Rodrigo. Quizá una buena cena y un ambiente tranquilo en casa le ayudarían a relajarse y podrían tener una charla sincera. A las 8:30, Sofía preguntó si podía poner los dibujos animados y Valeria dijo que sí.
La cena estaba en el horno y Rodrigo seguía fuera. Valeria recalentó el pollo varias veces, cubrió los platos con una toalla para mantenerlos calientes y miró el reloj. A las 9:15 empezaba a preocuparse. ¿Y si había un accidente? Pero no se atrevió a llamar, no quería parecer una intrusa. Él apareció a las 9:15, cansado e irritado. Besó a Valeria en la mejilla más por costumbre que por deseo, abrazó a Sofía y se sentó a la mesa. No olía al perfume que solía usar, sino a otra cosa, un ligero aroma floral que Valeria no supo identificar. Lo siento, cariño. Problemas con el proveedor. Llevó mucho tiempo resolverlo. Los papeles no cuadraban y tuvieron que contar toda la mercancía. Valeria le puso delante un plato de pollo frito con arroz. Rodrigo comió en silencio, mirando de vez en cuando su teléfono, que yacía junto al plato con la pantalla levantada. En 10 años de matrimonio, Valeria se había acostumbrado a su reticencia. Rodrigo no era hablador, prefería escuchar antes que hablar, pero ahora su silencio parecía diferente, tenso. No solo no hablaba, sino que estaba claramente pensando en algo, y esos pensamientos estaban lejos de la cena familiar. ¿Cómo van las cosas en la tienda?, preguntó ella, sentándose frente a él con una taza de café. ¿Tiene demanda la nueva colección de zapatillas? Está bien, respondió él, sin levantar la vista de su plato. Rodrigo, veo que no va bien. ¿Has estado? El teléfono vibró. Rodrigo miró la pantalla y Valeria vio que le cambiaba la cara, esa mezcla de tensión y expectación. Se levantó de la mesa. Lo siento, tengo que cogerlo. Es una llamada importante. Salió al pasillo, cerrando la puerta tras de sí, y Valeria oyó su voz apagada. Hola, sí, comprendo. No, mañana no. Vale, pasado mañana a las 6. Sí, estaré sola. La conversación duró unos 3 minutos. Cuando Rodrigo volvió, su cena ya estaba fría. ¿Quién ha llamado?, preguntó Valeria intentando que su voz sonara indiferente. El proveedor. Problemas con el papeleo del nuevo envío. ¿A las 9 de la noche? Su oficina está en otro uso horario, respondió Rodrigo sin pestañear. ¿Qué uso horario? La europea. Portugal. Rodrigo terminó la frase y volvió al teléfono. Sofía terminó de ver los dibujos animados y se acercó a su padre. Papá, ¿puedes ayudarme con mi manualidad para mañana en el colegio? ¿Qué manualidad? Ya te lo he dicho, tenemos que hacer una maqueta del sistema solar para el lunes. La profesora ha dicho que quien no tenga una manualidad suspenderá. Rodrigo miró a su hija y luego a Valeria. Sí, claro, lo haremos mañana. Pero Valeria vio que se había olvidado por completo de esta conversación. Sofía le había hablado de la manualidad hacía una semana. Le había pedido que comprara bolas de espuma y pinturas. Rodrigo había asentido entonces, había prometido ir a la tienda de manualidades, pero al parecer no le había hecho caso, y ahora solo faltaban 2 días para el lunes. Después de que Sofía se fuera a la cama, Valeria volvió a intentar hablar con su marido. Estaba sentado en el salón frente al televisor, pero no miraba el programa, sino la pantalla del teléfono. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Rodrigo, ¿podemos hablar?». Levantó la cabeza y Valeria vio irritación en sus ojos. La sonrisa desapareció al instante. ¿Sobre qué? De nosotros, sobre lo que está pasando. Ahora estás diferente, distante. Es como si vivieras en otro mundo. Valerie, estoy pasando por una mala racha. La tienda está apenas a flote, los competidores están abandonando, el propietario está amenazando con aumentar el alquiler en un 30%. Estoy tratando de resolver estos problemas, encontrar una salida, y tú me estás interrogando. Esto no es un interrogatorio. Soy tu mujer, estoy preocupada, y también quiero ayudar, si me dejas. No hay nada de qué preocuparse, todo se va a solucionar. Solo dame tiempo. El teléfono volvió a vibrar. Rodrigo echó un vistazo a la pantalla y pulsó rápidamente el botón de rechazar.
pero Valeria tuvo tiempo de fijarse en el nombre de la pantalla. Carla. ¿Quién era? Nadie importante. Una llamada publicitaria. Pero Valeria notó que le temblaba la mano mientras guardaba el teléfono. Las llamadas de publicidad no se rechazan tan deprisa y no se ruborizan. Y lo más importante, las empresas de publicidad no graban en el teléfono con nombres de mujer. Al día siguiente, Valeria quedó con Luana en un pequeño café cercano al centro médico donde trabajaba su amiga. Era su lugar de encuentro tradicional, un sitio tranquilo y acogedor, con buen café y precios democráticos. Luana Ferreira había sido su mejor amiga desde la universidad, una mujer inteligente y práctica que siempre decía la verdad a la cara, incluso cuando era desagradable. Desde su divorcio hacía 3 años, Luana había criado sola a su hijo de 10 años y miraba a los hombres con un sano escepticismo. «Tienes un aspecto horrible», dijo Luana en cuanto Valeria se sentó a la mesa. «¿Estás despierta? Tengo ojeras de mapache. No duermo bien. Luana, necesito un consejo serio». «Te escucho». Valeria me contó sobre el extraño comportamiento de Rodrigo, las llamadas telefónicas, los retrasos en el trabajo, lo distante que se había vuelto. Habló del aroma floral, del nombre Carla en la pantalla del teléfono, de la artesanía olvidada de su hija. Luana escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sorbiendo café de una pequeña taza. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio. «¿Qué te parece?», preguntó Valeria al terminar su relato. Luana guardó silencio un momento, mirando por la ventana los coches que pasaban. Luego suspiró con fuerza. «Valera, cariño, no quiero disgustarte, pero parece... ¿un engaño?» «Exacto. Un hombre de repente empieza a quedarse hasta tarde en el trabajo, recibe llamadas misteriosas de mujeres, se vuelve reservado, distraído, señales clásicas. Créeme, he pasado por eso». Valeria sintió que algo le oprimía el pecho. Lo pensó, pero oírlo de boca de su amiga fue doloroso. Una cosa era sospechar y otra recibir la confirmación de alguien con experiencia. «A lo mejor me estoy poniendo nerviosa. ¿Quizá realmente tiene problemas de negocios? Tal vez no. Valera, eres una mujer inteligente. Confía en tus instintos. Si crees que algo va mal, probablemente tengas razón. La intuición de una mujer rara ves falla en estos asuntos. ¿Y qué hago yo? Bueno, para empezar, intenta averiguar la verdad. Pero ten cuidado. No montes una escena, no acuses sin pruebas. Solo observa. Compruebe sus historias. Y si sus sospechas se confirman, entonces decide cómo proceder». Hablaron durante otra media hora sobre trabajo, sobre niños, sobre esto y aquello, pero los pensamientos de Valeria volvían una y otra vez a Rodrigo. Cuando volvió a la oficina, no podía concentrarse en los negocios. Amando la abordó varias veces con preguntas y ella contestó sin comprometerse. Por la tarde, cuando recogía a Sofía del colegio, la niña le preguntó: «Mamá, ¿por qué estás tan triste?» «No estoy triste, hija mía, solo estoy pensando». «¿En qué?» «En el trabajo». Pero Sofía era una chica lista y obviamente no se lo creía. En casa hacía diligentemente los deberes sin distraer a su madre, y eso no hacía más que aumentar la ansiedad de Valeria. Los niños sienten la tensión en la familia más agudamente que los adultos. Los 2 días siguientes transcurrieron en una incertidumbre angustiosa. Valeria se sorprendió a sí misma analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada al teléfono de Rodrigo. Seguía quedándose hasta tarde en el trabajo, seguía recibiendo llamadas misteriosas, pero ahora era más cauto. Iba a contestar no solo a otra habitación, sino también al balcón, o incluso salía de casa con el pretexto de sacar la basura. El miércoles por la mañana, cuando Amando le llevó el informe de ventas de la semana pasada, Valeria se decidió. Estaban solos en la oficina, los demás empleados aún no habían llegado y podían hablar con franqueza.
Amando, necesito tu ayuda, dijo, dejando a un lado los papeles. Pero es un asunto personal, no laboral. El joven enarcó las cejas, se ajustó las gafas y la miró detenidamente. Durante 4 años de trabajo en común, había aprendido a leer el estado de ánimo del jefe por los más mínimos indicios, y ahora comprendía claramente que la conversación iba a ser seria. Te escucho, Valeria. Tengo sospechas sobre mi marido. Creo que tiene a alguien. Necesito averiguarlo con seguridad. Amando guardó silencio un momento, considerando lo que había oído. Era un hombre sensible y comprendía lo dolorosa que debía ser una petición así para una mujer. ¿Quieres que le siga? Sí. Sé que es una petición extraña, y si es algo que no quieres hacer, lo comprendo, pero necesito saber la verdad. Valerie, has sido honesta conmigo durante años, me has confiado casos importantes, por supuesto que te ayudaré. ¿Qué necesitas averiguar exactamente? ¿A dónde va después del trabajo? ¿A quién está viendo? Solo vigílalo unos días cuando supuestamente llega tarde a la tienda. Su tienda está en el centro, en la Avenida Liberdade, en un edificio frente al banco. La tienda se llama Sport Style. Amando asintió, sacó una libreta y anotó la dirección. Entendido. ¿Y si en realidad se queda hasta tarde en el trabajo, tratando asuntos de negocios? Entonces sabría que me he equivocado y podría estar tranquilo, pero algo me dice que no se trata de trabajo. Los 3 días siguientes se prolongaron durante un tiempo angustiosamente largo. Valeria intentó comportarse como de costumbre, trabajar, estudiar con Sofía, preparar la cena, pero en su interior todo hervía de tensión. Tenía miedo de descubrir la verdad y al mismo tiempo no veía la hora de que ocurriera. Rodrigo seguía llegando tarde a casa, explicando los retrasos con diversos motivos: inventario, una reunión con el casero, problemas con un nuevo proveedor de calzado deportivo. El viernes, Sofía por fin hizo su manualidad sobre el sistema solar. Valeria tuvo que conducir ella misma para conseguir los materiales: bolas de espuma, pinturas, alambre. Rodrigo prometió ayudar, pero al final se pasó toda la tarde del jueves al teléfono, resolviendo algunos asuntos urgentes. La niña estaba disgustada, pero no lo demostró. A sus 8 años había aprendido a no exigir demasiado a los adultos. El sábado por la mañana, Amando llamó a Valeria a casa. Rodrigo aún dormía, así que pudo hablar tranquilamente. Valeria, necesito verte. Es mejor que no sea por teléfono. El corazón de Valeria latió más deprisa. El tono de Amando sugería que la noticia sería desagradable. De acuerdo. ¿Dónde? En la misma cafetería donde has quedado con tu amigo. Te vi allí la semana pasada cuando pasaba con el coche. Estaré allí dentro de 1 hora. Valeria le dijo a Rodrigo que se dirigía a la oficina para ver al encargado de turno del sábado. Él asintió con la cabeza, sin apartar los ojos de las noticias de la televisión, y ni siquiera preguntó cuánto tiempo tardaría. En la cafetería ya la esperaba Amando, que había pedido 2 cafés. Su rostro, habitualmente tranquilo, mostraba preocupación, y Valeria comprendió que debía prepararse para lo peor. Cuéntame, dijo, sentándose frente a él. Valeria, tus sospechas están justificadas. Tu marido tiene realmente otra mujer. Aunque Valeria estaba preparada, le dolió oír la confirmación. Apretó los labios y asintió. Cuénteme más cosas. Se llama Carla Santos, tiene 24 años. Trabaja de dependienta en una tienda de ropa en el centro comercial Plaza del Sol, a 2 manzanas de la tienda de su marido. Chica guapa, rubia, guapa, extravagante. Amando guardó silencio un momento y luego continuó. Seguía a su marido 3 días seguidos. El lunes y el miércoles, efectivamente, se quedó en la tienda hasta las 7:30 aproximadamente, pero luego no se fue a casa, se fue a la Plaza del Sol. Quedaba con la tal Carla en la entrada de servicio, subían a su coche y se dirigían a un pequeño motel a las afueras del barrio.
permanecieron allí alrededor de una hora. Valeria sintió que todo su interior se apretaba de dolor y humillación. 10 años de matrimonio, un hijo en común, una vida construida juntos, y todo se estaba destruyendo por culpa de una chica rubia de 24 años de una tienda de ropa. El martes fue diferente, continuó Amando. Rodrigo cerró la tienda a la hora de siempre, pero no fue a casa de esa chica, sino a un lugar completamente distinto, en una zona industrial, en una nave cerca del puerto. Allí tuvo una reunión con 2 hombres fuera de un almacén. ¿Qué tipo de reunión? De negocios, aparentemente. Hablaron durante mucho tiempo, se enseñaron unos documentos. Entonces uno de los hombres le dio a su marido un sobre, bastante grueso, y tu marido les dio las llaves. Valeria frunció el ceño. Aquello era inesperado e incomprensible. ¿Las llaves de qué? No lo sé. Pero después de la reunión, los 3 fueron a la tienda de tu marido. Los seguí desde lejos. Abrieron la tienda, a pesar de que eran casi las 9 de la noche, y se quedaron allí una media hora. Luego cerraron y se fueron. Qué raro. ¿Qué clase de gente son? Intenté averiguarlo. Uno de ellos es dueño de una empresa de transportes especializada en envíos entre Brasil y los países vecinos. Se llama Rapido Logistics. El otro, según tengo entendido, se dedica a los trámites aduaneros. Valeria se quedó pensativa. Rodrigo nunca le había hablado de contactos comerciales con empresas de transporte. Su tienda era pequeña, compraba productos a mayoristas locales y no realizaba operaciones internacionales. Amando, ¿podrías averiguar algo más sobre esa empresa de transportes? Podría, pero me llevaría tiempo y algunas conexiones. Tengo un amigo que trabaja para Hacienda. Él puede investigar las transacciones financieras. ¿Pero estás segura de que quieres indagar más? Valeria se detuvo un momento, pensando. Por un lado, ya tenía la respuesta a la pregunta principal. Rodrigo tenía una amante. Eso era suficiente para tomar una decisión sobre el divorcio. Por otro lado, la historia del almacén y la empresa de transportes parecía sospechosa. ¿Y si Rodrigo estaba involucrado en algo ilegal? Sí, averígualo. Necesito saber en qué estaba involucrado mi marido. Lo haré. Dame un par de días más. Se despidieron y Valeria condujo hasta su casa. En el camino pensó en cómo lidiar con Rodrigo. No hacer nada por ahora. Luana tenía razón. Necesitaba pruebas, no sospechas, pero vivir bajo el mismo techo con él, sabiendo que la había engañado, era angustioso. En casa se llevó una sorpresa. Rodrigo estaba sentado en la cocina con Sofía y dibujaban juntos un póster. La niña estaba muy contenta con la atención de su padre. «Mamá, mira, papá me está ayudando a hacer las invitaciones para nuestro aniversario», exclamó Sofía. «¿Qué aniversario?», se sorprendió Valeria. Rodrigo levantó la vista y sonrió. Era la primera vez en semanas que su sonrisa parecía auténtica. «Dentro de 15 días cumpliremos 10 años de casados. Quiero celebrarlo de verdad. Invitar a todos nuestros amigos, a tus colegas, a mis socios. Una celebración de verdad». Valeria estaba confusa. Lo último que esperaba oír de su infiel marido era una propuesta para celebrar su aniversario de boda. «Rodrigo, eso va a costar mucho. No te preocupes por el dinero. Tengo nuevas oportunidades de ingresos. Algunos contratos lucrativos. Será de primera. Restaurante, música en vivo, fotógrafo, como en los viejos tiempos». Sofía aplaudió encantada. Sus padres seguían siendo la pareja perfecta para ella, y la idea de una gran fiesta familiar la extasiaba. «Mamá, ¿puedo ayudar a organizarla yo también? ¿A elegir la tarta y la decoración?». Valerie miró la cara de felicidad de su hija y se dio cuenta de que ahora no podía destruir su mundo. Fueran cuales fueran los problemas entre ella y Rodrigo, la niña no debía sufrir. «Por supuesto, cariño. Nos ocuparemos todos juntos de los preparativos». «Muy bien». Rodrigo se levantó y pasó el brazo por los hombros de Valeria. «Será una velada inolvidable.
Ya he reservado una habitación en el restaurante Bella Vista, he encargado flores, he concertado con músicos. ¿Ya lo has organizado todo? Valeria se sorprendió. Pero si acabas de decirlo. Planeé una sorpresa, pero luego decidí que sería mejor discutir los detalles contigo. Quiero que este día sea especial para nuestra familia. Valeria asintió, pero por dentro todo daba un vuelco. Rodrigo hablaba de familia y de un día especial mientras se citaba con su amante en moteles. ¿Cómo podía alguien ser tan tramposo? Durante el resto del día, Rodrigo se mostró sorprendentemente atento y cariñoso. Ayudó a Sofía con una manualidad, preparó la cena, incluso se ofreció a ver juntos una película familiar. Pero Valeria ya no podía percibir su comportamiento como sincero. Cada gesto, cada palabra de él le parecían un juego, un intento de cubrir sus huellas. Por la noche, cuando Sofía se acostó y Rodrigo se fue a duchar, su teléfono permaneció sobre la mesa. Valeria se quedó mirándolo largo rato, luchando consigo misma. Mirar el teléfono de otra persona estaba por debajo de su dignidad. Pero, por otro lado, Rodrigo ya había roto todas las reglas de honestidad en su relación. Cogió el teléfono e intentó desbloquearlo. Rodrigo nunca había puesto una contraseña, pero ahora la pantalla exigía un código de 4 dígitos. Valeria probó con la fecha de su boda, el cumpleaños de Sofía, su propio cumpleaños. Nada funcionó. El teléfono seguía bloqueado. El lunes, Amando volvió a pedir verla. Esta vez, su rostro expresaba aún más preocupación. Valeria, he conseguido información sobre esa empresa de transportes. Me temo que son malas noticias. Cuéntame. Rápido Logistics figura como una empresa legítima, pero mi contacto en la agencia tributaria dice que tienen cuentas sospechosas. Demasiadas transacciones en efectivo, rutas de envío extrañas, clientes difíciles de rastrear. ¿Qué quiere decir? Significa que probablemente están involucrados en lavado de dinero o contrabando, probablemente ambos, y tu marido parece estar conectado a ellos de alguna manera. Valerie sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. La traición es una cosa, pero involucrarse en actividades ilegales es otra muy distinta. Ya no es solo un drama familiar, sino una historia criminal en potencia. ¿Estás seguro de esto? Un amigo mío comprobó las transacciones financieras de la tienda de su marido de los últimos 6 meses. Hay algunos depósitos extraños en la cuenta, grandes sumas de empresas fantasma, y luego ese dinero es retirado rápidamente en efectivo, el clásico esquema de blanqueo. Valeria se quedó en silencio, intentando dar sentido a lo que había oído. Rodrigo siempre le había parecido un hombre honesto. Sí, no muy exitoso en los negocios, pero honesto. Y ahora resultaba que no solo engañaba, sino que estaba implicado en tramas delictivas. ¿Qué hago, Amando? Eso depende de lo que quieras hacer. Si solo quieres el divorcio, es fácil, pero si quieres protegerte a ti y a tu hija de las consecuencias de sus actividades, ¿qué tipo de repercusiones? Si la policía se interesa por la trama, podrían empezar a investigar a todos los relacionados con su marido, incluyendo a la familia, podrían congelar cuentas, realizar registros, y si encuentran pruebas de que usted conocía sus actividades. Valerie se enfrió. Nunca pensó que Rodrigo podría meterla a ella y a Sofía en este tipo de problemas. Pero yo no sabía nada, me doy cuenta, pero puede ser difícil de demostrar, sobre todo si compartís cuentas o propiedades. Valeria se lo pensó un momento. No tenían cuentas conjuntas. Ella siempre había mantenido sus finanzas separadas. La casa estaba a su nombre, ya que la había comprado con su dinero, pero el coche de Rodrigo, su tienda, algunos pequeños bienes, todo eso podía interesar a las fuerzas del orden. Amando, gracias por todo. Has sido de gran ayuda, pero es mejor no seguir con esta investigación. No quiero meterte en problemas. Valeria, si necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Siempre estaré dispuesto a ayudar.
De camino a casa, Valeria tomó una decisión. No hará nada por ahora. No hará un escándalo, no irá a un abogado, no presentará una demanda de divorcio. Hay que esperar y observar. Tal vez Rodrigo corte sus lazos con la empresa, o tal vez encuentre la manera de utilizar esta información en su beneficio. La recibió en casa un emocionado Rodrigo con un plan para organizar la fiesta. Había puesto sobre la mesa la lista de invitados, el menú, la distribución de los asientos. Todo estaba pensado, desde la elección de los colores hasta el repertorio musical. Mira, cariño, quiero invitar a todos nuestros amigos, Luana y su hijo, tus colegas, Amando también, por supuesto, de mis conocidos, Carlos y su mujer, Mario, Fernando. Valeria escuchó y pensó en cuánto costaría. Una fiesta para 50 personas, música en directo, flores, un fotógrafo, por lo menos unos cuantos miles de dólares. ¿De dónde iba a sacar Rodrigo tanto dinero si su tienda apenas llegaba a fin de mes? La respuesta, por desgracia, era obvia. Las 2 semanas que transcurrieron entre la conversación con Amando y el aniversario de boda pasaron volando. Valeria siguió llevando una vida normal, trabajando, cuidando de Sofía, manteniendo una apariencia de relaciones normales con Rodrigo. Pero en su interior vivía constantemente la ansiedad, que no la dejaba dormir bien por las noches y le impedía concentrarse en los negocios. Rodrigo, mientras tanto, preparaba con entusiasmo la fiesta. Cada día informaba de nuevos detalles, encargó un fotógrafo profesional, dispuso la entrega de flores exóticas, contrató un servicio de catering que atendía los eventos de las celebridades locales. La envergadura de la celebración planeada crecía cada día, y Valeria estaba cada vez más perpleja. ¿De dónde sacaba su marido semejantes posibilidades económicas? El día antes del aniversario se reunió con Luana en su cafetería habitual. La amiga se dio cuenta enseguida de que a Valeria le pasaba algo. «Tienes muy mal aspecto», dijo Luana en cuanto Valeria se sentó a la mesa. «¿Qué ha pasado? ¿Has averiguado algo sobre Rodrigo?» Valeria miró a su alrededor. Se aseguró de que nadie la escuchaba y contó en voz baja todo lo que había aprendido de Amando. Sobre la amante Carla, sobre los encuentros en el motel, sobre los sospechosos contactos con la empresa de transportes, sobre las extrañas transacciones financieras a través de la tienda. Luana escuchaba sin interrumpir, pero su rostro se volvía cada vez más serio. Cuando Valeria terminó su relato, su amiga permaneció largo rato en silencio, removiendo pensativamente su café con una cuchara. «Valeria, es mucho peor de lo que pensaba», dijo al fin. «La traición es dolorosa, pero se puede tratar. Pero la historia del blanqueo de dinero, esto es serio, podría afectaros a ti y a Sofía. Eso lo sé, por eso no sé qué hacer. ¿Estás seguro de que la información de Amando es correcta?» Tal vez se equivocó. Amando es un hombre muy meticuloso. No me diría esas cosas sin estar seguro. Además, Rodrigo ha estado gastando últimamente dinero que no puede tener. La fiesta de mañana costará por lo menos varios miles de dólares y su tienda apenas llega a fin de mes. Luana asintió, comprendiendo la lógica de su amiga. «Sigue mi consejo. No hagas nada por ahora. No montes una escena, no pidas el divorcio, ni siquiera le insinúes a Rodrigo que sabes algo. Primero tienes que reunir pruebas, cada conversación, cada documento que puedas encontrar. Y lo más importante, necesitas una coartada». «¿Qué coartada?» «Pruebas de que no sabías nada de sus planes. Porque si la policía está interesada en sus actividades, lo primero que harán es comprobar la familia. Tienes que prepararte para esa posibilidad». Valeria sintió un escalofrío en el pecho. Nunca había imaginado que un día tendría que demostrar su inocencia de unos crímenes de los que no sabía nada. «¿Cómo lo hago?» «Bueno, para empezar, pon todos tus bienes a tu nombre y al de tu hija, la casa, el coche, el negocio, para que si Rodrigo es arrestado, sus bienes no puedan ser embargados junto con los tuyos. Entonces, consigue un buen abogado, habla con él.
No tienes que decirle toda la verdad. Puedes decirle que solo quieres el divorcio para proteger tus intereses. Y las pruebas contra Rodrigo. Reúnelas poco a poco. Fotografía documentos si puedes encontrarlos. Graba conversaciones si puedes. Pero ten cuidado. Si se da cuenta de que le estás siguiendo, podría volverse peligroso. ¿Peligroso? Es Rodrigo, el padre de mi hija. Valera, la gente que se involucra con el crimen puede ser impredecible, especialmente cuando se sienten amenazados. Cuida de ti y de Sofía. Después de su conversación con Luana, Valeria volvió a casa confusa. Rodrigo la recibió con una sonrisa radiante y un montón de documentos. Cariño, mira esto. Mañana va a ser una velada inolvidable. Acabo de organizar los últimos detalles con el restaurante. Langostas vivas, caviar negro, champán Dom Perignon. Y los músicos no solo tocarán jazz, sino también tus canciones brasileñas favoritas. Valeria coge la cuenta del restaurante en sus manos y casi se atraganta de la sorpresa. La suma era astronómica, más de lo que ganaban sus tiendas en un mes. ¿De dónde había sacado Rodrigo tanto dinero? Rodrigo, esto es muy caro. ¿Estás seguro de que podemos permitírnoslo? Por supuesto. Ya te he dicho que tengo nuevas fuentes de ingresos, varios contratos lucrativos para equipamiento deportivo. El negocio está en auge. Lo dijo con tal convicción que era casi creíble. Casi. Pero Valeria sabía ahora de dónde procedía realmente el dinero. ¿Dónde encontraste a esos proveedores? A través de gente que conozco. Carlos me puso en contacto con gente del negocio del transporte para que me ayudara con la logística. Resulta que yo no sabía organizar bien las compras. Carlos era uno de los pocos amigos de Rodrigo con los que se reunía los fines de semana. ¿Podría estar implicado también en esta historia? La noche siguiente, el Bella Vista se transformó en un palacio de cuento de hadas. Valeria, vestida con un vestido negro nuevo que Rodrigo había insistido en comprar especialmente para la ocasión, se paró en la entrada del salón de banquetes y no podía creer lo que veían sus ojos. Las mesas estaban decoradas con arreglos de rosas blancas y orquídeas. Por todas partes ardían velas en candelabros de cristal y la música en directo creaba un ambiente de lujo y fiesta. Los invitados empezaron a llegar a las 8:30. Llegaron todos los colegas de Valeria, incluido Amando, que parecía un poco tenso. Al parecer, se había dado cuenta de lo que costaba la fiesta. Luana llegó con su hijo, elegantemente vestida pero con una expresión de desconfianza en el rostro. De los amigos de Rodrigo llegaron algunas personas a las que Valeria conocía poco. «¡Valeria! ¡Qué lujo!», exclamó una de sus compañeras. «Rodrigo, te has superado». Rodrigo resplandeció de placer y aceptó las felicitaciones como se merecía. Se le veía completamente feliz y relajado, ni una sombra de culpa o tensión. Valeria se maravilló de su capacidad para interpretar el papel de marido cariñoso cuando hacía solo unos días que se veía con su amante. La cena superó todas las expectativas. Camareros con guantes blancos sirvieron un plato exquisito tras otro: carpaccio de atún, sopa de crema de bogavante, ternera de wagyu con trufas. El champán corría a raudales y el postre, una tarta de chocolate blanco con adornos dorados, parecía una obra de arte. «Rodrigo, ¿cómo has conseguido organizar semejante festín?», preguntó uno de los invitados. «Debe de haber costado una fortuna. Cuando amas a tu familia, el dinero no importa», respondió Rodrigo, rodeando los hombros de Valeria con el brazo. «Hace 10 años, Valeria me hizo el hombre más feliz del mundo al aceptar ser mi esposa, y ahora tenemos una hija maravillosa, un negocio de éxito, amigos maravillosos. ¿No es motivo para una suntuosa celebración?». Los invitados aplaudieron, y Valeria se vio obligada a sonreír, aunque por dentro todo hervía de indignación. ¿Cómo podía hablar de amor a su familia, engañándola con una joven dependienta? ¿Cómo podía hablar de negocios honestos, sabiendo que el dinero para estas vacaciones lo había obtenido ilegalmente? Sofía,
Ataviada con su nuevo vestido rosa, estaba encantada con lo que estaba ocurriendo. Bailaba con los invitados, probaba platos exóticos, se hacía fotos con sus padres. Para ella no eran más que unas hermosas vacaciones en familia, y Valeria intentaba no estropear el estado de ánimo de su hija con sus sombríos pensamientos. A las 10 de la noche, Rodrigo pidió a los músicos que tocaran una melodía especial, la misma que habían bailado en su boda. Invitó a Valeria a bailar, y ella no pudo negarse sin despertar las sospechas de los invitados. «Gracias por estos 10 años», le susurró al oído mientras daba vueltas alrededor del parqué. «Eres la mejor esposa imaginable. Te quiero tanto». Valeria guardó silencio, sin confiar en su voz. Si no hubiera sabido la verdad, aquellas palabras podrían haberla conmovido. Pero ahora sonaban a burla. «Y ahora tendremos una vida aún mejor», continuó Rodrigo. «Por fin mi negocio está en auge. Podremos viajar más, comprar una casa nueva, dar a Sofía una educación mejor. Todo lo que hemos soñado se hará realidad». Valeria asintió, incapaz de encontrar las palabras. Resulta que planea continuar con sus actividades delictivas y ni siquiera va a poner fin a la relación con su amante, solo quiere seguir viviendo una doble vida. Después del baile, un hombre desconocido de unos 45 años, bien vestido, con un reloj caro en la mano, se acercó a ellos. «Rodrigo, qué velada tan maravillosa», dijo, estrechando la mano del anfitrión. «Permítame presentarme a su esposa. Marco Ferreira, socio». Valeria le estrechó la mano intentando recordar su nombre. Este hombre no estaba en la lista de invitados que Rodrigo le había mostrado. «Encantada», dijo. «¿Y en qué sector trabaja?» «Logística, transporte. Ayudo a empresarios como su marido a ampliar la geografía de sus envíos. El mercado del Mercosur es muy prometedor». Valeria desconfió. ¿Podría tratarse de uno de los hombres que Amando vio en la reunión fuera del almacén? «Qué interesante. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Rodrigo?» «Unos meses, pero ya estás viendo grandes resultados, ¿verdad?» Marco miró significativamente la lujosa decoración de la sala. En ese momento, Rodrigo se acercó con una copa de champán. «Marco, espero que te lo estés pasando bien. Valeria, cariño, Marco me ha ayudado a conseguir ropa deportiva de Argentina. Gracias a él, mi tienda por fin da beneficios de verdad». «Es estupendo», responde Valeria, fingiendo interés. «¿Y qué suministráis exactamente?» Marco y Rodrigo se miraron y Valeria notó una tensión momentánea en sus miradas. «Calzado deportivo, ropa de fitness», respondió rápidamente Rodrigo. «Los fabricantes argentinos ofrecen condiciones muy favorables». «Sí, allí la piel para los zapatos es excelente», apoyó Marco. «La calidad es europea y los precios son mucho más bajos». La conversación fue interrumpida por la aparición del camarero con otra ración de champán, pero Valeria recordó aquel titubeo en las respuestas. Estaba claro que algo iba mal con estos suministros de Argentina. La fiesta duró hasta la 1:30 de la madrugada. Los invitados se marcharon satisfechos e impresionados, dando las gracias a sus anfitriones por una velada maravillosa. Luana, al marcharse, abrazó fuertemente a Valeria y le susurró al oído: «Recuerda lo que hemos hablado. Ten cuidado». Cuando el último invitado se hubo marchado y Sofía por fin se había dormido, Valeria y Rodrigo estaban solos en el salón, entre los restos de la suntuosa fiesta. Los camareros estaban recogiendo las mesas, envolviendo las flores que quedaban. «¿Qué tal, cariño? ¿Lo has pasado bien?», preguntó Rodrigo abrazando a su mujer. «Fue muy bonito», respondió Valeria. «Pero, Rodrigo, te has gastado una fortuna. Sigo sin entender de dónde has sacado tanto dinero». «Ya te lo he explicado. Nuevos contratos, suministros favorables. Valeria, tienes que confiar en mí. Soy el cabeza de familia y sé lo que hago». Había una nota de irritación en su voz, y Valeria se dio cuenta de que era mejor no insistir. Todavía no. De camino a casa, pensó que aquella noche era la prueba definitiva de la doblez de Rodrigo.
Podía organizar una fiesta fastuosa en honor de su matrimonio, pronunciar hermosos discursos sobre el amor y la familia, representar el papel de marido y padre perfecto, y al mismo tiempo engañarla con una chica de 24 años y participar en planes criminales. Ahora tenía que decidir qué hacer con esta información. Luana tenía razón. Había que actuar con cuidado y reflexión, pero Valeria no iba a esperar mucho. 10 años de matrimonio merecían un final justo, no la continuación de esta farsa. Valeria se levantó a la mañana siguiente con la cabeza pesada y una decisión firme. La noche anterior la había convencido de que era imposible seguir viviendo en la ignorancia y fingiendo. Rodrigo dormía a su lado, con los brazos extendidos y una sonrisa de satisfacción en el rostro mientras soñaba con el triunfo de la noche anterior. Sofía aún no se había despertado. La niña necesitaba un descanso extra después de lo tarde que había pasado la noche. Valeria se levantó en silencio, se duchó, se vistió y se dirigió a la cocina. Sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba café. La conversación que se avecinaba no iba a ser fácil, pero no tenía sentido seguir posponiéndola. Había ensayado la escena docenas de veces en las últimas semanas, pensado cada palabra, cada argumento. Ahora era el momento de actuar. Rodrigo apareció en la cocina sobre las 9 de la mañana, alegre y descansado. Abrazó a Valeria por detrás, le besó el cuello y empezó a contarle cómo todos los invitados se habían maravillado con la fiesta de anoche. Marco dijo que nunca había visto una fiesta así, ni siquiera en casa de los oligarcas, dijo, sirviéndose una taza de café. Y Carlos sugirió hacer un vídeo para las redes sociales. ¿Te imaginas qué publicidad para mi negocio? Valeria escuchó su entusiasta charla en silencio, armándose de valor. Cuando él se sentó a desayunar, ella respiró hondo y habló. Rodrigo, tenemos que hablar en serio. Algo en su tono le hizo levantar la cabeza y mirar a su mujer con atención. ¿Sobre qué? Si es sobre el dinero para la fiesta, le expliqué. No se trata del dinero, se trata de nosotros, sobre lo que está pasando en nuestro matrimonio. Rodrigo dejó el tenedor y se reclinó en la silla. Tenía una mirada cautelosa. ¿De qué quieres hablar exactamente? De tu infidelidad. Hubo un silencio sepulcral en la cocina durante unos segundos. Rodrigo miró a su mujer, tratando claramente de averiguar cuánto sabía exactamente. ¿De qué traición estás hablando?, preguntó por fin, pero su voz no sonaba muy convincente. Tus encuentros con Carla Santos, la dependienta del centro comercial Plaza del Sol, 24 años, rubia. Quedáis en un motel a las afueras de la ciudad. La cara de Rodrigo cambió. Desapareció toda su despreocupación matutina. Desapareció la expresión de fiera casada. ¿Quién te dijo eso? No importa quién. Lo que importa es que sé la verdad. La sé desde hace mucho tiempo. Rodrigo se quedó en silencio, contemplando la situación. Valeria podía ver cómo su mente daba vueltas febriles, tratando de encontrar una salida. De acuerdo, dijo al fin. Digamos que tengo una relación con esta chica, pero no significa nada. Es solo un enamoramiento, una crisis de mediana edad. Ya pasará. No pasará, Rodrigo, porque nuestro matrimonio se acabó. Voy a pedir el divorcio. Las palabras salieron con calma y firmeza. Valeria se sorprendió de sí misma. Esperaba llorar, gritar, hacer un berrinche, pero se sintió extrañamente aliviada. Por fin se había dicho la verdad en voz alta. Rodrigo se levantó bruscamente de la mesa y la taza de café cayó al suelo, haciéndose añicos. ¿Un divorcio? Estás loca. ¿Por un asunto insignificante quieres arruinar un matrimonio de 10 años? No es un asunto insignificante, Rodrigo. Es una traición. Traicionarme, traicionar a nuestra hija, traicionar todo lo que hemos construido juntos. Valeria, sé razonable. Piensa en Sofía. ¿Quieres privarla de su padre? Quiero quitarle a su mentiroso. Hablando de Sofía, me la llevo conmigo. Conseguiré la custodia y nos mudaremos a otro barrio. La expresión de Rodrigo se volvió dura.
casi enfadada. Valeria lo vio así por primera vez en todos los años de matrimonio. «No te vas a llevar a Sofía a ninguna parte», dijo lenta y claramente. «Es mi hija y no permitiré que la secuestréis. No secuestrarla, salvarla, de tu influencia y del entorno que ahora habitas». «¿De qué entorno estás hablando?». Valerie se dio cuenta de que era el momento de revelar otra carta. Sus nuevos socios comerciales, empresas de transporte y envíos misteriosos, sobre la procedencia real del dinero para la fiesta de anoche. Rodrigo se puso pálido. Ahora se daba cuenta de que su mujer sabía mucho más de lo que él pensaba. ¿Me estaba siguiendo? Estaba protegiendo a mi familia, y ahora quiero proteger a mi hija de las consecuencias de tus decisiones de negocios. Rodrigo se paseaba por la cocina como un depredador enjaulado. Valeria veía que intentaba recomponerse, elaborar una estrategia. «De acuerdo», dijo al fin. «¿Quieres el divorcio? Te divorciarás. Pero no creas que va a ser tan fácil como te imaginas». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que el divorcio es caro, especialmente cuando se trata de la división de la propiedad y la colocación de los niños». Hay una nota desagradable y amenazadora en su voz. «La fiesta de anoche me costó $27,000. Fue una inversión en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Si quieres arruinar ese matrimonio, tienes que compensar mis gastos». Valeria no daba crédito a lo que oía. «¿Quieres que te pague la fiesta?». «Así es, $27,000. Si no, te llevaré a juicio por la mitad de tu negocio, la mitad de tu casa y la custodia compartida de Sofía». «Rodrigo, no puedes hacer eso. Construí el negocio yo mismo. Compré la casa con mi propio dinero». «Pero estamos casados, cariño, lo que significa que todo es propiedad conjunta. Un buen abogado puede probar que contribuí a la fortuna familiar». Tenía una sonrisa pícara en la cara. Valeria se dio cuenta de que estaba viendo al verdadero Rodrigo, no al marido y padre cariñoso que había fingido ser todos estos años, sino a un hombre cínico y calculador, dispuesto a utilizar incluso a su propia hija como moneda de cambio. «No tengo $27,000 en efectivo», dijo. «Entonces tendrás que pedir un préstamo o vender acciones de tus tiendas. Son muchas opciones». «¿Y si digo que no?». Rodrigo se encogió de hombros. «Entonces prepárate para una larga batalla legal. Exigiré no solo una división de bienes, sino también un cambio del lugar de residencia de Sofía. Demostraré que eres una madre inestable que destruye a su familia por sus propias fantasías. Habrá testigos para probar tu inestabilidad». «¿Qué tipo de testigos?». «Los encontrarán. Por dinero encontrarán cualquier tipo de testigo». Valeria miró a su marido y no lo reconoció. ¿Siempre fue así? ¿O el dinero y las conexiones con el crimen lo cambiaron hasta hacerlo irreconocible? «Rodrigo, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás amenazando a la madre de tu hija». «Estoy protegiendo mis intereses, igual que tú proteges los tuyos». En ese momento Sofía entró en la cocina en pijama, somnolienta y despeinada. «Mamá, papá, ¿por qué habláis tan alto? ¿Y por qué hay astillas en el suelo?». Las caras de Valeria y Rodrigo cambiaron al instante. Ambos comprendieron que el niño no debía ver su conflicto. «Nada, cariño», dijo Valeria acercándose a su hija. «Se me ha roto una taza sin querer. Ve a lavarte y te prepararé el desayuno». Sofía fue obedientemente al baño, y Valeria y Rodrigo se quedaron solos con los fragmentos en el suelo y los añicos de su matrimonio. «Tienes 24 horas para encontrar el dinero», dijo Rodrigo en voz baja. «De lo contrario, mañana presentaré una contrademanda». Valeria le miró y se dio cuenta de que no iba de farol. En sus ojos había la determinación de un hombre que no tenía nada que perder, pero también tenía un as en la manga. «Rodrigo, ¿y si te digo lo que sé de tus negocios? Sobre el blanqueo de dinero a través de la tienda, sobre tus contactos con empresas de transporte poco fiables». Ahora está pálido. «¿De qué estás hablando? No te atreverías». «¿Y por qué no?
No tengo nada que perder. Si me demandas por el negocio y la casa, no tendré nada que ocultar. Significaría que sabías de mis actividades y te mantuviste callada. Complicidad, Valerie. Tú también podrías estar implicada. Es posible, pero sería mucho peor para ti. La mayor parte de la culpa recaerá en la persona que estuvo directamente involucrada en el lavado. Y ese eres tú. Se miraron como duelistas antes de un disparo. Cada uno empuñaba un arma, pero su uso podía ser un arma de doble filo. ¿Qué sugieres?, preguntó finalmente Rodrigo. Un compromiso. No acudo a la policía con información sobre tus maquinaciones. No reclamas mi negocio, mi casa o mi hija. Un divorcio amistoso, con las mínimas formalidades. ¿Y el dinero para la fiesta? Valeria sonrió. Ahora le tocaba a ella poner condiciones. Y el dinero, querido Rodrigo, me lo debes. $27,000 en compensación por 10 años de engaño, por la humillación, por el riesgo en que has puesto a nuestra familia con tus conexiones criminales. Eso es chantaje. No, es justicia. ¿Querías vender nuestro matrimonio por $27,000? Retráctate. Por el mismo precio, compro mi libertad y la seguridad de mi hija. Rodrigo se paseaba por la cocina como un animal herido. Valeria vio que buscaba frenéticamente una salida, pero se dio cuenta de lo desesperado de su situación. No tengo tanto dinero, dijo por fin. Ya lo encontrarás. Vende tu tienda, vende tu coche, acude a tus socios. Estoy seguro de que Marco Ferreira no se negará a ayudar a un viejo amigo. La cara de Rodrigo se contorsionó al oír el nombre de Marco. ¿Cómo conoces ese nombre? Se presentó anoche en la fiesta. Tu socio en el negocio de la logística, ¿recuerdas? Valeria, no te das cuenta de dónde te estás metiendo. Esta gente no perdona la traición. Entonces no los traiciones. Guarda silencio sobre nuestro acuerdo y no se enterarán. Oficialmente, solo nos estamos divorciando pacíficamente, no es asunto de nadie. Rodrigo se detuvo en medio de la cocina y miró largamente a su mujer. Había sorpresa en su mirada, rabia, pero también algo parecido al respeto. Lo has pensado bien. He tenido tiempo de prepararme. ¿Y de verdad estás dispuesta a ir a la policía? Si me obligas, sí. Sofía volvió del baño, limpia y vestida, y el ambiente en la cocina cambió al instante. Rodrigo y Valeria volvían a ser unos padres atentos, preparando el desayuno y discutiendo los planes para el fin de semana. Pero cuando la niña se fue a jugar a su habitación, Rodrigo se acercó a su mujer y le dijo en voz baja: «Bien, has ganado esta ronda, pero recuerda, el juego no ha terminado». «Para mí terminó anoche», respondió Valeria, «cuando me di cuenta de la cantidad de dinero que nos diste para estas hermosas vacaciones». Rodrigo se fue al dormitorio a hacer las maletas y Valeria se quedó en la cocina, limpiando los fragmentos de la taza rota. Cada fragmento le recordaba que su vida familiar se estaba desmoronando, pero a diferencia de la taza, que podía pegarse, su matrimonio no tenía arreglo. Una hora más tarde, Rodrigo se marchó diciendo que estaba de viaje de negocios. Valeria no preguntó qué tipo de negocios. Estaba segura de que iba a buscar la manera de conseguir $27,000 y, conociendo a sus nuevos socios, era poco probable que esas formas fueran legales, pero eso no era asunto suyo. Lo principal era que Sofía se quedara con ella y pudieran empezar una nueva vida, libres de mentiras y dinero criminal. Valeria solo esperaba que Rodrigo fuera lo bastante listo como para no intentar un doble juego, porque la próxima vez iría de verdad a la policía. Después de la conversación en la cocina, Rodrigo desapareció de la casa durante una semana entera. Se marchó el mismo día, metiendo lo imprescindible en la maleta y diciendo solo que volvería cuando hubiera arreglado las cosas. Valeria no lo mantuvo alejado. Al contrario, su ausencia fue una ventaja para ella. Por fin podía pensar en el futuro con tranquilidad, sin fingir ante su marido y sin ocultar sus planes. Sofía preguntó al principio dónde estaba papá y cuándo volvería,
pero Valeria le explicó que tenía asuntos urgentes en el trabajo. La niña estaba acostumbrada a las frecuentes ausencias de su padre, así que no se preocupó demasiado. Y Valeria incluso se alegró de tener tiempo para preparar a su hija para los cambios que se avecinaban en sus vidas. El lunes llevó a Sofía al colegio y condujo hasta el trabajo. Amando se dio cuenta enseguida de que le pasaba algo. Valeria parecía tensa y aliviada a la vez. «¿Qué tal te va?», le preguntó con cautela cuando se quedaron solos en el despacho. «Todo se ha resuelto», respondió ella brevemente. «Rodrigo ya no será un problema». Amando asintió, comprendiendo que no debía insistir en los detalles. Con los años había aprendido a percibir el estado de ánimo de su jefa y sabía cuándo estaba bien hacer preguntas y cuándo era mejor limitarse a hacer su trabajo. Valeria se sumergió en las cosas con redoblada energía. Una vez resueltos los problemas domésticos, podía concentrarse plenamente en el negocio. Tenía planes de expansión, abrir una cuarta tienda, firmar contratos directos con fabricantes de papelería e incluso entrar en el mercado de los estados vecinos. En su nueva vida sin Rodrigo, tendría más tiempo y energía para llevar a cabo todas estas ideas. El martes por la tarde, Valeria se reunió con una abogada, una mujer experimentada de mediana edad, especializada en procesos de divorcio. Valeria no contó toda la verdad sobre las actividades de Rodrigo, limitándose al hecho de la infidelidad y al deseo de divorciarse pacíficamente, sin división de bienes. «Es muy posible si su marido acepta firmar un acuerdo», dijo el abogado. «Lo principal que todo se hizo legalmente correcta, especialmente con respecto a la custodia del niño. Él no va a reclamar a la hija», dijo Valeria con confianza. «¿Cómo puede estar tan segura? Tenemos entendimiento mutuo sobre este asunto». La abogada miró atentamente a su cliente, intuyendo obviamente que había trasfondo en el caso, pero la ética profesional no le permitía insistir en los detalles. El miércoles, Valeria recogió a Sofía temprano del colegio y la llevó al parque. Se sentaron en un banco junto al lago, dieron de comer migas de pan a los patos y Valeria inició suavemente una conversación sobre cómo sus vidas estaban a punto de cambiar. «Sofía, ¿recuerdas que tú y yo soñábamos con un piso grande con una habitación separada para ti? ¿Con un balcón desde el que se pudiera ver la ciudad?» «Claro que me acuerdo. Y también queríamos un gatito». «Pues sí. Bueno, quizá pronto esos sueños se hagan realidad. Nos mudaremos a un nuevo lugar, solo nosotros dos». «¿Y papá?». Valerie respiró hondo. Esa era la parte más difícil. «Papá vivirá separado. Vendrá a visitarte de vez en cuando, pero no todos los días». Sofía frunció el ceño, tratando de entender las palabras de su madre. «¿Eso significa que papá y tú ya no os queréis?». «Significa que hemos decidido que es mejor que vivamos separados, pero los dos te queremos mucho, y eso no cambiará nunca». La niña se quedó callada un momento, digiriendo la información. «¿Podré ir al mismo colegio?». «Por ahora, sí, pero quizá más adelante podamos encontrarte un colegio más cerca de tu nuevo hogar». «¿Vendrá a visitarnos la tía de Luana?». «Sí, claro, e incluso más a menudo que antes». Sofía asintió, aparentemente decidiendo que el cambio no sería demasiado drástico. «Bien, ¿seguro que tendremos un gatito?». «Por supuesto», prometió Valeria, abrazando a su hija. El jueves llamó la madre de Rodrigo, una anciana que vivía en las afueras y rara vez se metía en los asuntos de su hijo. Preguntó dónde estaba Rodrigo porque hacía días que no le devolvía las llamadas. Valeria le dijo que estaba de viaje de negocios y prometió decirle que llamara a su madre. Su suegra le creyó. Efectivamente, Rodrigo viajaba a veces a otras ciudades por asuntos de la tienda. El viernes, Valeria ya empezaba a pensar que Rodrigo había decidido desaparecer sin más y no cumplir su parte del contrato. Quizás se había ido a otro estado o incluso a otro país, pensando que así sería más fácil.
Pero aquella noche, mientras preparaba la cena y Sofía hacía los deberes, sonó el timbre. Rodrigo estaba en la puerta, pero no se parecía en nada al de la semana anterior. Había perdido la confianza en sí mismo, tenía la cara demacrada y la ropa arrugada. Llevaba en la mano una bolsa de deporte y un sobre. «Hola», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?» Valeria se apartó en silencio, dejándole entrar en la casa. Sofía salió corriendo de su habitación y corrió hacia su padre. «Papá, has vuelto. Te he echado de menos». Rodrigo abrazó a su hija, y Valeria vio que tenía los ojos húmedos. «Yo también te he echado de menos, princesa. Te he echado mucho de menos. ¿Qué llevas en la maleta? ¿Regalos?» «No, cariño. Solo cosas. Sofía, ve a tu habitación, ¿de acuerdo? Tengo que hablar con mamá». La niña se fue obedientemente y se quedaron solos. Rodrigo le entregó un sobre a Valeria. «Aquí tienes tu dinero, $27,000. Valeria cogió el sobre sin abrirlo. El dinero estaba en billetes grandes, el sobre era bastante grueso. «¿De dónde?» «Vendí la tienda, y el coche, y algo más». «¿Otra cosa?» Rodrigo sonrió malhumorado. «El reloj de oro que me regaló mi padre, la alianza, cualquier cosa de valor». Valeria le miró la mano. Efectivamente, no había alianza. ¿Encontraron compradores para la tienda rápidamente? Sí. Marco conocía a gente que necesitaba una tienda en el centro. Tuve que venderla por mucho menos de lo que valía, pero no tuve más remedio. Ya veo. Valeria metió el sobre en el cajón de su escritorio sin siquiera contar el dinero. Creía que Rodrigo no haría trampas en una situación así. ¿Y ahora qué?, preguntó. «Lo siguiente es que te marches, lejos de nosotros. No quiero verte en este barrio, no quiero encontrarte por casualidad en la calle o en una tienda». «¿Y Sofía?» «Sofía es mi hija. Si alguna vez quiere ver a su padre, no se lo impediré. Pero la iniciativa debe partir de ella, no de ti». Rodrigo asintió, aceptando las condiciones. «¿Y la policía? ¿Cumplirás tu palabra?» «Mientras se mantenga alejada de nosotros, me callaré. Pero si intentas interferir en nuestras vidas, si amenazas o chantajeas, si te presentas a la puerta del colegio de Sofía o de mi despacho, me pondré en contacto con las fuerzas del orden inmediatamente y les diré todo lo que sé sobre lo que estás haciendo». «Entendido». Se quedaron en silencio en el salón, donde hacía una semana había hecho planes para su futuro juntos. 10 años de matrimonio terminaron con esta breve conversación de negocios. «Valeria, yo...» Rodrigo empezó, pero ella lo interrumpió. «No lo hagas. Lo que tengas que decir ya no importa. Vete ya». Entró en el cuarto de los niños para despedirse de Sofía. Valeria oyó voces apagadas, pero no escuchó a escondidas. Unos minutos después Rodrigo salió, recogió su bolso y se dirigió a la puerta. «Quizá tengas razón», dijo en el umbral. «Quizá sea mejor para todos». «Tal vez», asintió Valeria. La puerta se cerró y Sofía salió corriendo de la habitación con los ojos llorosos. «Mamá, ¿por qué dijo papá que se iba por mucho tiempo? ¿Y por qué lloraba?» Valeria abrazó a su hija y le acarició el pelo. «Porque los adultos a veces tenemos que tomar decisiones difíciles, cariño, pero no por eso te queremos menos». El sábado por la mañana, Valeria llamó a Luana y le pidió que viniera. Su amiga apareció una hora más tarde con una bolsa de pasteles y una botella de buen vino. «Dímelo a mí», dijo en cuanto Sofía hubo salido a pasear por el patio. Por su voz supe que había ocurrido algo importante. Valeria lo contó todo. La conversación con Rodrigo, sus amenazas, cómo había utilizado la información sobre el blanqueo de dinero y cómo había acabado todo. $27,000, intervino Luana. ¿De verdad había traído tanto? Pues sí, vendió la tienda, el coche y todo lo demás. Y ahora se ha ido. Para siempre, espero. Fuera de nuestras vidas al menos. Luana negó con la cabeza. Valera, eres una mujer increíble.
Conozco a muchas personas que, en tu lugar, aceptarían las infidelidades de su marido y seguirían con sus vidas como si nada hubiera pasado. Y conozco a muchas que se habrían divorciado sin un céntimo de indemnización y habrían perdido la mitad de su patrimonio. Tuve suerte de que Rodrigo tuviera esqueletos en su armario. Tuviste suerte de ser inteligente y valiente, y de que tuvieras un ayudante que no tuviera miedo de meterse en investigaciones privadas. Amando ha sido de gran ayuda. Sin él, no habría averiguado nada. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son tus planes? Valeria se levantó y se acercó a la ventana. Los niños jugaban fuera, el sol brillaba, la vida seguía como siempre. Primero me divorciaré, luego buscaré un piso nuevo, en un buen barrio con habitaciones grandes. Le compraré un gatito a Sofía, como le prometí, y luego ampliaré mi negocio. Tengo un plan para abrir una cuarta tienda, tal vez una quinta. ¿Y una vida personal? No estoy pensando en eso todavía. Necesito tiempo para recuperarme de todo lo que ha pasado. Y Sofía necesita acostumbrarse a la nueva situación. Pero a largo plazo, Valeria se encogió de hombros. A largo plazo ya veremos. Quizá algún día conozca a un hombre que no me mienta ni me engañe, que no se involucre en asuntos dudosos ni chantajee a su propia familia. Esos hombres existen, créeme. Eso espero, pero por ahora voy a disfrutar de mi libertad. ¿Sabes lo agradable que es no estar pendiente del teléfono de tu marido, no analizar cada una de sus palabras, no preguntarte dónde pasa realmente el tiempo? Luana asintió. Lo sé. Después de divorciarme de Marcelo, disfruté de 6 meses de paz y tranquilidad, sin escándalos, sin sospechas, sin decepciones. Exacto. Y también es agradable saber que todo el dinero de la casa se gana honradamente, que no tengo que temer una visita nocturna de la policía ni problemas con Hacienda. Sofía volvió de su paseo rubicunda y alegre. Habló de un nuevo amigo que había conocido en el patio, de un gatito que había visto en el barrio, de sus planes para la tarde de mañana domingo. La niña se adaptó rápidamente a la ausencia de su padre e incluso pareció volverse más relajada y alegre. Por la noche, cuando Sofía se había acostado y Luana se había ido a casa, Valeria se sentó en el salón con una taza de té y trató de dar sentido a todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Hacía un mes, era una mujer casada que sospechaba de su marido. Ahora era una madre soltera divorciada, con $27,000 de indemnización y la perspectiva de una nueva vida. ¿Sentía pena por Rodrigo? Un poco. Al fin y al cabo, 10 años de convivencia no se olvidan. Pero la lástima por su ex marido no compensaba el alivio de que la pesadilla hubiera terminado. Ahora podía construir un futuro para ella y su hija sin mirar atrás, a los secretos y crímenes de otros. ¿Dónde estaba Rodrigo ahora? No lo sabía ni quería saberlo. Lo principal era que había cumplido su parte del acuerdo y había desaparecido de sus vidas. Valeria esperaba que fuera para siempre.